plantar árboles por sí no significa que estemos restaurando el hábitat. Para hacer restauración necesitamos de un componente fundamental que es la biodiversidad. Toda la tierra se regenera. Tiene una forma de reconstruirse, hablando así en términos comunes, y empieza con una sucesión natural. La restauración de bosque no es solamente un tema ambiental, va mucho más allá porque da un bienestar a las comunidades locales, pero también al resto. A nosotros nos llegan los beneficios de la restauración de bosques. Yo creo que más que el cambio es una transformación. Ya la gente se va a dar cuenta que no vamos a poder tener tierra fértil para cultivar o espacio para que podamos producir si es que no tenemos en cuenta lo que nos está mostrando la crisis climática ya, con estas sequías, con estas olas de calor. ¿Qué somos los seres humanos sin el entorno que nos rodea? El ecosistema que habitamos nos provee, nos nutre, nos protege. Es el lugar en el que la vida inicia y termina. El entorno en el que los seres vivos nacen y se desarrollan debe ser entendido como la conjunción de una multiplicidad de elementos en donde si alteramos un eslabón de esa cadena perfecta, todo puede venirse abajo. La naturaleza es frágil, pero resiliente. Solo hay que darle su tiempo para que demuestre su fuerza de regeneración. Pero el incremento del calentamiento global en 1.5 grados registrado en 2023 como producto de los gases de efecto invernadero deriva en una crisis climática sin precedentes, una amenaza latente que debe ser atendida como un asunto político, porque las comunidades vulnerables son las más afectadas. Es por esto que la regeneración de bosques nativos en países con altos índices de deforestación como Paraguay representa una de las pocas esperanzas de vida, no solo para miles de especies y comunidades, sino además una de las medidas efectivas para combatir los efectos de la crisis climática. La transición ecológica en contexto de Paraguay es poder transitar el camino más funcional para los ecosistemas, para la recuperación de los ecosistemas y el bienestar humano. Ya no vamos a poder hablar de una economía si es que no tenemos en cuenta el ambiente en el que vivimos. Hablar de una economía en este contexto de crisis climática sin tener en cuenta todo lo que eso implica, los riesgos que eso implica, ya va a ser casi imposible. Creo que estamos en un punto de la historia en donde no podemos decir cambio climático, es crisis climática. Depende también de nuestra voluntad. Bueno, ya estoy viendo que esto va a suceder, cómo yo me adapto a esta situación. Puede ser lo más pronto posible o lo más rápido. Eso también tiene que ir acompañado de políticas públicas. O sea, no podemos solamente echarle la responsabilidad a un sector. Y con políticas públicas también tenemos que involucrar a la sociedad civil. O sea, un proceso completamente participativo y en conjunto. Tenemos que estar hablando de nuestra responsabilidad compartida en este planeta. Esta transición ecológica no es un desafío fácil y en Paraguay particularmente se va a dar si es que todos podemos tener una visión conjunta de lo que queremos como país a escala forestal, ¿verdad? La humanidad está atravesando el decenio de la restauración de bosques declarado por las Naciones Unidas. Por ello, la inversión en bosques tendrá que ser vista como un negocio rentable a corto plazo, considerando la cantidad de millones de hectáreas que deben ser regeneradas. El sector privado juega un papel preponderante en interpretar las nuevas necesidades de un consumidor más responsable con el medio ambiente. Es por ello que la evolución del desarrollo sostenible puede ser una salida favorable que combine el interés de la conservación con el interés económico, repercutiendo positivamente en las comunidades. La conservación y específicamente la restauración del paisaje forestal ya es un negocio rentable. O sea, eso es claro porque ya no podemos hablar de restaurar un paisaje sin tener en cuenta al desarrollo de las comunidades. Entonces, cuando hablamos de conservación no estamos excluyendo la producción, estamos llevándolo de la mano y llevándolo a un camino más amigable con el ambiente y manteniendo el bienestar de las personas. Así que si es en un futuro un negocio rentable, va a ser por esas razones. Seguro hay que ir ahí se nota por dónde se pasó.
Sí, 780 metros. Allá se ve la mitad. Se hace así y entra ahí. Hay especies que se llaman especies pioneras, que entran a ese lugar, lo van poblando para darle lugar y formando el suelo, volviendo con las raíces, cobertura, sombra, etcétera, para que entren otras especies. Y si hablamos en términos de 50 años, eso se va a volver un bosque. El rendimiento económico del suelo está ligado al uso que se le dé a la superficie intervenida, por lo que si un productor decide cambiar el uso de suelo y dedicarse a la reforestación en suelos degradados, existen especies aptas para estas circunstancias, de rápido crecimiento y alto impacto en la regeneración de la diversidad de la vida silvestre. Pero ¿cuál es el secreto de una regeneración de bosques efectiva? Imitar la diversificación de especies que originalmente habitaron ese suelo. No es lo mismo hacer una reforestación a lo que nosotros llamamos monocultivo de árboles, como los eucaliptales, que hacer una reforestación con especies nativas. Y más todavía si vamos a enfatizar la ecorregión. Generalmente los monocultivos forestales o plantaciones forestales con fines comerciales son primeramente especies introducidas o traídas de otras regiones del mundo que tienen un crecimiento predeterminado y apuntan a una finalidad. Y generalmente la finalidad de las cosas, y voy a hablar de la finalidad de la plantación o de los monocultivos forestales, son fines comerciales. Un monocultivo es un bosque implantado, no cumplen esa función, ese multipropósito de un bosque nativo. La naturaleza es imparable al momento de restaurar sus ecosistemas. Solo necesita tiempo para hacerlo. El hombre debe brindar condiciones básicas para que este proceso de recolonización de la vida natural en zonas depredadas pueda volver a su esplendor original. Una de esas condiciones es conocer qué especies habitan la zona y construir un inventario de especies, un registro documentado y detallado de la composición de la vida silvestre en la zona. En base a esa identificación, se realizan las intervenciones del suelo con plantaciones de ejemplares de esas especies. Tengo la obligación de que si hay una persona, un propietario, no sé, el gobierno mismo, dice, bueno, esta parte ya está cansado el suelo, tenemos posibilidades de recuperar eso y veamos la forma de llegar a la intención, por lo menos, de lograr que la estructura ecológica forestal de esa zona vuelva a tener la misma formación forestal. Principalmente para iniciar cualquier proceso de restauración, primeramente necesitamos analizar cuál es el estado actual en el que se encuentra ese ecosistema, ¿verdad? Y hay muchísimas técnicas que se pueden aplicar. Hay un abanico de sistemas que pueden congeniar tanto la restauración como la producción al mismo tiempo. Un bosque restaurado es mucho más que una suma de árboles y plantas de diversas especies. Es el entorno ideal para que miles de animales vuelvan a reconquistar zonas de las que ya no podían conseguir ni alimentos ni resguardo, generando todo un círculo virtuoso de regeneración de vida, un proceso biológico lento, complejo, pero seguro. Cuando nosotros regeneramos el monte, intentamos que los procesos que ocurran en él vuelvan a seguir su proceso natural. Para eso contamos con distintas técnicas de restauración de bosques. Particularmente la restauración tradicionalmente se hacía plantando muchos individuos de una sola especie. Actualmente ese tipo de restauración va dejando de lado y se opta por incluir muchas más especies en detrimento de la cantidad de especies. Algo que hay que tener muy en cuenta es que una plantación forestal no dista mucho de una plantación de cualquier otro tipo de rubro. En ese sentido, una plantación forestal tiene algunos aspectos que puedan estar relacionados con la restauración, pero definitivamente no es una restauración. Plantar árboles por sí no significa que estemos restaurando el hábitat. Para hacer
restauración necesitamos de un componente fundamental que es la biodiversidad. Si la intervención de un ecosistema degradado no incluye a la biodiversidad, tanto en plantas como en animales, el proceso de regeneración del bosque no se cumple. Esto da lugar a un fenómeno común en zonas productivas: horizontes interminables de un color intenso, que lejos de ser un entorno favorable, se convierten en desiertos no áridos, sino verdes, donde la vida no prospera. La relación que existe entre un bosque plantado y un bosque nativo, ¿verdad? Es mucha la diferencia en cuanto a biodiversidad. Nosotros podemos encontrar una fauna ocasional dentro de una plantación o un cultivo, ¿verdad?, de árboles, ¿verdad? Pero definitivamente no vamos a encontrar la estructura y la diversidad de especies que vamos a encontrar en bosques o en plantaciones que utilizan especies nativas. El efecto que tiene una perturbación, ya sea una producción forestal o algo completamente diferente a lo que originalmente estaba ahí, va a depender de la intensidad de intervención que hubo, y particularmente dentro del suelo. El suelo es uno de los aspectos fundamentales a la hora de tratar la restauración, porque es en él donde se asientan todos los aspectos evolutivos que hicieron de ese lugar un ecosistema, un bosque, un humedal, un pastizal. Entonces hay que tener muy en cuenta que la degradación del suelo es quizás el punto de partida por el cual nosotros deberíamos establecer nuestros criterios para determinar cuánto tiempo llevaría la restauración de un bosque o de otro tipo de ecosistema. El modelo de bosques en plantaciones de monocultivos tienen un fin determinado: generar materia prima para la industria maderera y, a la par, captar carbono del medio ambiente para almacenarlos en sus troncos y hacer de su madera una más resistente. Sin embargo, a nivel biológico, estos modelos de grandes explotaciones forestales pueden no representar una solución efectiva para las necesidades de captación de carbono que tenemos en Paraguay. La restauración va más allá de plantar árboles. Implica un montón de conceptos, que es desde recuperar la funcionalidad del ecosistema hasta mantener el bienestar humano en ellos. La parte social es clave en este proceso, porque si no podemos incluir los medios de vida sostenible, no podemos hablar de restauración. Creo que lo primero que tenemos que sostener es un punto de vista ético, o sea, las comunidades indígenas tienen derecho de interactuar con los proyectos que están dentro de sus áreas donde hacen aprovechamiento de recursos ecosistémicos. Cuando hablamos de la regeneración de bosques para la subsistencia de comunidades indígenas, principalmente estamos hablando de distintos modelos de relacionamiento, ya que las comunidades indígenas pueden ser soberanas sobre la tierra o vivir en áreas de influencia cercana a donde se van a realizar los proyectos. Si los proyectos incluyen las áreas, los territorios de las mismas comunidades, se pueden diseñar distintos tipos de proyectos de beneficio compartido de modelo joint venture, ¿cierto?, donde ambas partes van poniendo activos o van poniendo distintos modelos de inversión para generar un esquema de beneficios compartidos, mientras que si las comunidades indígenas no participan con territorio dentro de la plantación, pero se encuentran en las zonas aledañas, generando algún modo de vida de aprovechamiento ecosistémico dentro de la zona, pueden desarrollarse otro tipo de proyectos de beneficio compartido. Paraguay ha suscrito una serie de normas internacionales que abogan y respaldan la obligatoriedad de identificar y participar con las comunidades indígenas que existen dentro del área de influencia de proyectos que busquen regenerar los bosques nativos. Hay que entender que las comunidades indígenas tienen derecho a la autodeterminación. Por lo tanto, a veces desde un punto de vista romántico, nosotros creemos que las comunidades indígenas deberían vivir como vivían nuestros ancestros hace 500, 600 años. Pero realmente las comunidades indígenas tienen el derecho de poder determinar cómo es el modo de vida con el que quieren vivir. Por tanto, cualquier proyecto que genere un beneficio en aumento de la capacidad boscosa en una zona, idealmente con un enfoque regenerativo, implica el poder entender cuál es el proyecto de autodeterminación que tiene la comunidad indígena. La repercusión social que tiene la regeneración de bosques en las comunidades que habitan alrededor es variada y de múltiples aristas.
La soberanía alimentaria quizá es una de las más importantes, al entender que el bosque les provee de alimentos para cazar, frutos para recolectar y miel para elevar las defensas del organismo. La riqueza nutritiva de los alimentos silvestres otorga a las comunidades, tanto indígenas como campesinas, la calidad suficiente para mantenerse sanos. La restauración del bosque no es solamente un tema ambiental, va mucho más allá porque da un bienestar a las comunidades locales, pero también al resto. A nosotros nos llegan los beneficios de la restauración de bosques. No es solamente un tema ambiental, sino que es algo que a nosotros nos beneficia en nuestra calidad de vida. ¿Cómo? Proveyéndonos de aire más limpio, provisión de agua potable, limpia de los arroyos, de los ríos, genera mantenimiento del suelo. Entonces, la seguridad alimentaria de estas comunidades implica muchísimo, porque aparte de que el bosque les provee de los alimentos, ellos consumen ahí sus proteínas, sus medicamentos, la miel, y una vez que el bosque no existe, todo eso se altera. Como ya no tienen los alimentos que le proveen el bosque, ellos tienen la necesidad de buscar otros alimentos, como el arroz, como el fideo, que son alimentos que le llenan la panza, pero que no la alimenta correctamente. También las medicinas que utilizan de los árboles de diferentes formas, de la corteza, de la raíz, de las hojas. Entonces, el bosque es lo que realmente le provee esos alimentos que le alimentan a los niños, a las niñas, a las mujeres embarazadas, a los varones. Chaco Vivo es una ambiciosa iniciativa que se implementa en la región este del Chaco paraguayo, en la localidad de Puerto Casado, en donde los pobladores entendieron que una articulación entre el interés productivo y el ambiental es posible y que además es el camino para amortiguar los efectos de la crisis climática. Chaco Vivo es un proyecto de Red Más que inició en el año 2022 y aparte del beneficio de reducir la deforestación y salvar los bosques, está todo el área social. El compromiso de esta clase de proyectos es un compromiso a largo plazo, de 40 años, y son 40 años que tenemos que poder tener un impacto en la comunidad. Dentro del área de influencia tenemos 14 comunidades indígenas. Hacemos parte de la comunidad para que ellos también puedan ver hacia dónde quieren ir o avanzar, ¿verdad? Qué áreas de sus propias vidas ellos quieren mejorar. Ese es nuestro fin último, digamos, que después ya no dependan de nosotros. Este componente de bienestar general que nosotros le llamamos, buscamos también darle algo, una motivación o darle algo en qué ocuparse. Por ejemplo, tenemos un taller de carpintería que es para jóvenes, que justo acaba de culminar, y tenemos como 37 chicos que están motivadísimos y que están así pensando que quieren vender ya sus cosas o que quieren hacer artesanía en madera o les encanta hacer muebles. Este es un serum facial, un jabón con carbón activado, o sea, jabones con carbón activado y jabones normales, que hicimos en un taller, por ejemplo, que eso es algo también que surgió de la comunidad misma. Si bien existen varios programas en la región que buscan lograr el triple impacto ambiental, social y económico, aún son pocos los que lograron resultados óptimos que puedan ser replicados a escala mayor. No obstante, estos emprendimientos no son de retorno inmediato, por lo que la apuesta debe ser a conciencia de que los resultados se podrán ver en décadas. Tenemos que adaptarnos, pero también tenemos que realizar acciones para poder mitigar esos impactos. La gente está siendo consciente, de a poquito, no es rápido, porque la gente dice muchas veces que el tema ambiental es un gasto, y no es un gasto, es una inversión. Yo entiendo y veo que el futuro de hacer restauración de esas áreas se va a ir volviendo un negocio positivo para el productor. La aplicación de este tipo de prácticas de plantación de monocultivos sirven fundamentalmente para lo que estamos comentando, captación de carbono. Sin embargo, dependiendo de los objetivos de conservación que tengamos, estas
grandes explotaciones forestales pueden no cumplir realmente a cabalidad con la captación de carbono que nosotros necesitamos a nivel país y a nivel mundial también. Creo que no vamos a poder transitar ese proceso ecológico si es que no nos miramos entre todos y no integramos esos conceptos y esas visiones de lo que queremos como país. Este tipo de situaciones genera como una cuestión de ¿qué gano yo con esto? Y en realidad es que ganamos todos pensando de una manera. Es como un proceso de entender las cosas desde otro lugar, de mirar las cosas de otro lugar. No es fácil.